algo que todos nos preguntamos, algo que muchas personas desean hacer, desean conocer, otros que ya lo hacen, pero hay muchos que en realidad dicen, yo quisiera hacerlo, pero no puedo, no sé cómo. Quisiera tener una guía para hacerlo, porque a mí no me salen mucho las palabras, no sé qué decir, no sé qué va después. Entonces, para eso vamos a tener lo que es cómo preparar un devocional. Fíjense, el estudio bíblico devocional es aquel que incluye leer la Biblia todos los días. Por supuesto, eso debemos de hacerlo todos. También deberíamos de estudiarla, orar y aplicarlo a nuestra vida. Eso es lo que es un devocional. Esto anterior que les he dicho nos lleva a madurar espiritualmente a todos, proceso que es anhelado por todo cristiano seguidor del Señor Jesucristo. En el devocional nosotros aprendemos a cómo estudiar la Biblia y a recibir de ella el mejor entendimiento posible. Pero ahora bien, la pregunta típica de siempre, ¿pero qué es un devocional? El devocional es aquello que nos hace dar devoción, es decir, es un acto por medio del cual los fieles expresan su disposición a Dios, a rendirle culto y a cumplir su voluntad. El cristianismo, por ejemplo, considera que la devoción suprema es a Dios única y exclusivamente. A nada ni a nadie más se le puede dar, solo al único Dios verdadero, el creador de todo. En el devocional, nosotros como cristianos es un tiempo que dedicamos para conocer de Él, aprender de Él y entregarnos cada vez más a la perfecta voluntad del Señor Jesucristo. Tenemos claro que entre más nos acerquemos a Él, más lo conoceremos. Básicamente, un devocional es un momento especial durante el día que le dedicamos a Dios para el estudio de su palabra. No lo debemos de confundir nunca. Esto no es algo parecido, bueno, quizás sí, ¿verdad? Pero en realidad no se debe confundir con el momento de la oración. Este último, es decir, la oración, es la comunicación de nosotros hacia Dios, en el que damos adoración, le traemos palabras de agradecimiento, alabamos al Señor, le traemos nuestras peticiones, pero también es un momento para cuando callamos y escuchamos que Él los quiere decir. Eso es en la oración. En el devocional, como ya vimos, es algo un poquito distinto. Y nosotros ahí tratamos de aprender un poco más, de conocer más de Él, de entregarnos a la perfecta voluntad de Él, de leer la Biblia, de estudiarla. Son cosas que sí, definitivamente son muy similares, parecidas, pero son dos cosas distintas. Quizás ha escuchado decir que es necesario tener un devocional diario, pero más que quizás tenerlo diario, lo importante es saber cómo hacerlo. Quizás vendrán momentos o temporadas en su vida, ciertas semanas, ciertos meses, en que no va a poder hacerlo todos los días, pero cuando lo pueda hacer, es bien importante saber cómo hacerlo, cuándo y dónde hacerlo. Y esto se realiza para llegar al conocimiento de la voluntad de Dios en nosotros. Entre más seguido, eso quiero decirle que es bien importante, entre más seguido lo haga, mejor sabiduría y conocimiento tendrá de Dios. Y eso es lo que el rey Salomón le pidió al Señor cuando Él le dijo, ¿qué quieres que te dé? Él le dijo, yo quiero que me des sabiduría y conocimiento. Ahora bien, veamos personas que hicieron un devocional en la Biblia. Es evidente que íbamos a tener que hablar de un gran líder que el Señor ocupó para liberar a su pueblo, Moisés. El tiempo que Moisés dedicaba al Señor, Moisés entendía cuán importante era este momento y el impacto que tendría sobre el pueblo. Moisés estuvo 40 días y 40 noches en ayuno. Era una ocasión especial en este momento que él estaba en ayuno, en oración y en devoción para el Señor, es decir, tratando de aprender y conocer más de Él, teniendo una relación íntima con el Señor. Ese era un momento en el que él iría a recibir la ley de Dios para el pueblo. Algo fascinante en ese momento. Él sabía que la presencia de Dios estaría en el monte. Entonces Moisés fue
ayunó, dedicó un tiempo, mostró humildad ante la santidad y la grandeza de Dios, y eso le fue bien recibido. Lo que dice en Deuteronomio 9, versículos de 9 al 11, de la siguiente manera: cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con nosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua. Y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea. Sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que Jehová me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto. Mire lo que sucedió por haber pasado Moisés teniendo un tiempo de devoción para el Señor, haciendo un devocional a diario, 40 días en ayuno, 40 días en oración, 40 días aprendiendo cada vez más del Señor. Otro personaje que podemos mencionar, pero muy importante, es el profeta Daniel. Daniel temía a Dios. Ese temor no es miedo. El temor al Señor es respeto, es reverencia. Daniel temía a Dios, estudiaba su palabra y las profecías. En el capítulo 9 de Daniel, él lee la profecía de Jeremías, que hablaba de los 70 años de desolación de Jerusalén. El capítulo comienza de la siguiente manera, y así como comienza este capítulo 9, usted se va a dar cuenta que Daniel está en un tiempo devocional con el Señor. Veamos los versículos en el nombre de Jesús. Versículo 1: en el año 1 de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año 1 de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Maravilloso lo que Daniel estaba haciendo. Daniel estaba haciendo algo especial para el Señor. Estaba teniendo un tiempo de dedicación para el Señor. Es decir, estaba teniendo un devocional. Por mencionar solo esos 2 personajes, de tantos que tuvieron devoción al Señor, meditaron en Él, estudiaron e indagaron de su palabra. Ahora bien, entremos en sí en lo que, cómo hacer un devocional, qué pasos hay que dar. ¿Habrá algún formato? ¿Habrá alguna lista de cosas que hacer, de otras que no hacer? Lo importante es que veamos cómo lo podemos hacer y veamos los pasos para dar un devocional. Número 1, el primer paso de todos es preparación. Prepárate. Es bien importante que nos preparemos. ¿Cómo es ese tipo de preparación? Va a incluir otros pasos dentro de pero vamos a empezar viendo que preparación en el devocional es de disponer el corazón, la mente y el cuerpo para hacerlo. Dentro de ello vamos a ver de que es necesario determinar un horario y apegarse a él. Es importante no intentar hacerlo en algún tiempo libre durante el día. Existe la posibilidad que llegue algún día muy intenso, muy ocupado y no lo puedas hacer. Pero si te programas y respetas dicho horario, lograrás tener un mejor encuentro con Dios. También es muy importante dentro del paso de preparación que elija un libro de la Biblia y lo estudie. En tu devocional desde el inicio hasta el último capítulo y versículo de dicho libro. Lo anterior le va a ayudar a mantener una constancia y orden en el estudio. No se recomienda solo abrir la Biblia al azar y leer en cualquier parte donde el dedo le indique. Lo más importante es tener un lugar donde ya leer. Puede decir un libro, como hemos mencionado acá, puede ser un capítulo en específico, como también un personaje en específico, de acuerdo a lo que usted quiera aprender y profundizar en él. Esto lo va a llevar a que usted no corra el riesgo de omitir aspectos importantes. Pero si usted solo abre la Biblia y no tiene escogido de antemano qué es lo que va a estudiar y meditar, en realidad tendrá mucho riesgo en que muchas cosas del contexto de lo que está leyendo, usted no pueda aprender sobre ello. También en el paso de la preparación, es muy importante que determine el lugar. Si es a solas,
lo mejor será un lugar en el que nadie lo interrumpa. Pero si es en grupo o familia, lo ideal es en la sala de su casa, para que todos puedan estar al tanto de lo que se hablará y participen en algo. Por ejemplo, en la lectura de la Biblia, quién va a orar, el que va a llevar la adoración y la persona encargada de traer la enseñanza. En este paso de la preparación también es muy importante tener contigo todo lo necesario. Aunque todo es necesario e importante en el tiempo devocional, pero lo ideal es que usted tenga su Biblia con usted, cuaderno para tomar notas de estudio, lápiz, la alabanza que van a entonar, el programa del estudio y copias para todos los demás participantes. Ese es en el paso número 1, que es la preparación. Ahora, veamos cómo preparar el estudio devocional. Primeramente, tenemos que tener una oración personal. Pedir al Señor la porción bíblica a leer. Solo Él le podrá dar lo que usted necesita. Hay personas que necesitan leer el libro de los Salmos, de acuerdo a la circunstancia que puedan estar pasando en su vida. Otros les gustará quizás profundizar y aprender y recibir más sabiduría. Para eso son el libro de los Proverbios, etc. Otros quizás necesiten el Evangelio del Señor y conocer en más profundidad qué son los milagros, la vida, la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo, y les interesará un estudio devocional sobre Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Hay varios, de acuerdo a su tiempo en la iglesia, que necesitan profundizar en su vida cristiana, y las epístolas son las ideales. O quizás un estudio devocional de los profetas, o un estudio del Pentateuco, etc. Solo Dios nos puede guiar para no estar a la deriva. El aprendizaje se vuelve más efectivo cuando Dios nos dice qué leer. Número 2, meditar en el pasaje a leer. Póngase a sí mismo en la situación bíblica de ese momento y así entenderá del por qué está escrito eso. Parafrasee el versículo o reláteselo usted a sí mismo lo que recuerda del capítulo o del versículo que leyó. 3, aplíquelo a su vida. Vea qué es lo importante aprender y cómo aplicarlo a su vida. Trate de que sea algo verdadero en usted y no un ideal. Si es algo que usted anhela, lo recomendable es que no imparta ese estudio devocional aún, porque todavía no lo está experimentando ni lo está viviendo en su propia vida. Número 4, memorizar el versículo clave. La persona que redacta o impartirá el estudio devocional, se le recomienda que conozca muy bien y se aprenda de memoria tanto el verso clave como la lección que él irá o ella a impartir. Ponga en manos de Dios la edificación suya y la de los participantes en este devocional, si es que será en grupo. Ok, el paso número 3, ya vimos la preparación y cómo tenemos que nosotros ponernos y estar bien en forma para hacer el devocional. Ahora también ya vimos en el paso número 2 cómo preparar ese estudio, de dónde hacerlo, de qué temas, de qué capítulos, de qué libros, etcétera. Meditar en él, aplicarlo a la vida, memorizarlo y también ponerlo en manos de Dios. El paso número 3 y final sería cómo es la estructura del tiempo devocional. Veamos acá. Es muy bueno tener una estructura definida de lo que se hace. No se puede ir a la deriva. Es importante el orden para que tanto tú como los demás puedan tener un estudio y aprendizaje sistemático. Dentro de esta estructura hay 3 cosas que hay que tener en mente y hay que hacerlas muy bien. Por ejemplo, en la estructura del devocional, el número 1 sería la oración. Esta siempre será el inicio ideal para el devocional, al contrario de otro tipo de reunión, ya que casi siempre se inicia con alguna lectura bíblica y después se hace la oración. En el devocional, este es el primer tiempo que empieza a agradar al Señor nuestro Dios. Esta no es una oración de intercesión ni por ti mismo ni por otros. Este es un tiempo corto en el que oramos por el tiempo que vamos a tener en la presencia de Dios para el conocimiento de su palabra. En la estructura, el paso número 2 es leer la porción bíblica. Haber determinado con anticipación el libro y capítulo es menester. Muy importante haber hecho eso antes. No podemos llegar al devocional sin esta definición.
En tu cuaderno de notas devocionales es importante que anotes la fecha y la cita bíblica leída. A partir de aquí en adelante será bueno siempre que cualquier dato interesante durante el estudio devocional anotes, como por ejemplo el tema, algún dato interesante, algo de la historia, el personaje principal y la aplicación a la vida diaria. En la estructura del tiempo devocional, ya vimos que hay que tener un tiempo de oración, la porción de la lectura bíblica y ahora vamos a ver la meditación. En este momento ya tenemos varias notas en el cuaderno de devocionales y es importante concentrarse en ellas. Preguntarle a Dios qué nos quiere decir y enseñar por medio de la enseñanza. Preguntas como, ¿hay algo a imitar en esto para que yo aprenda? O quizás también, ¿hay algo que yo debería de evitar? También podemos hacer la pregunta, ¿qué atravieso en mi vida en este momento que concuerda con lo que hemos estado estudiando? ¿En qué puede ayudar este estudio a mí? Bien importante que usted se pregunte eso a usted. El paso número 4 dentro de la estructura del tiempo devocional es siempre terminar con oración. Después del estudio ya podemos preguntar si hay alguna petición en especial que alguien de los participantes desee orar. O si es usted solo haciéndose devocional, este es el momento para que usted pida al Señor algo. También es el momento de que usted le pida al Señor que lo estudiado le ayude o les ayude a todos y dé discernimiento para que lo apliquen a sus vidas. Gloria al Señor. Esos son los pasos para hacer un devocional efectivo y práctico. Es decir, tenemos que tener una etapa de preparación, tenemos que preparar el devocional y también el devocional tiene que tener una estructura. Gloria al Señor, que el Señor les bendiga. Esperamos que esto haya sido de su edificación, que lo pueda ocupar en usted, que lo aplique con los suyos, para que podamos aprender cada día un poco más de lo que es el Señor, nuestro Dios, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Que el Señor les bendiga a todos.